Bendiciones, estimados hermanos. Continuamos nuevamente compartiendo con ustedes temas importantes de la defensa de nuestra fe, la defensa de nuestra iglesia. Y uno de los temas tan importantes hoy en día es que es necesario hablar sobre el por qué las divisiones en las iglesias, el por qué separarnos de Cristo o de la verdadera iglesia que Cristo fundó, la verdadera iglesia que Cristo eligió para que a través de ella la humanidad lo conociera, la humanidad perseverara y llegara un día a ganarse un puesto junto a Jesús, nuestro Señor, en el cielo. Hoy vamos a ver cómo Cristo en su última oración se dirigió al Padre. Hay sagradas Biblias que le llaman la oración del Monte Santo. Otras Biblias le llaman oración de Jesús por el nuevo pueblo santo. Pero otros le llaman la oración del pueblo sacerdotal. Independientemente cuál sea el tema, Cristo Jesús nuestro Señor, en esa última oración, Él se dirige al Padre pidiéndole, su anhelo era una iglesia, una, como la misma palabra lo acabamos de decir, ¿verdad? En unidad, en perseverancia, en sentir y en pensar. Pensar, sentir y obrar, o sea, perseverar. Lo encontramos en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan. Cómo Cristo Jesús anheló la unidad entre sus discípulos, porque iba a ser la característica en que la humanidad lo iba a conocer a Él a través de sus discípulos o apóstoles. Si sus discípulos se dividían, es porque ellos no habían entendido entonces lo que era la unidad en Cristo, la misión de permanecer, de continuar luchando por la unidad. En el versículo 9 vamos a encontrar cómo Jesús le dice al Padre: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que son tuyos y que tú me diste, pues todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Oiga lo que Jesucristo le dice a su Padre en esa última oración. Él ruega por los que Él, o sea, el Padre le había dado a Jesús. El Padre le dio a los 12 apóstoles y Él se los estaba formando, se los estaba, vamos a decir así, catequizando, preparando para que en su partida la misión de permanecer en unidad entre ellos no se rompiera, sino que permaneciera siempre la unidad, ¿verdad? Como testimonio fiel, que eran sus discípulos auténticos. Leamos el versículo 11. Padre Santo, guárdalos en ese nombre tuyo que a mí me diste, para que sean uno como nosotros. Vea qué hermoso. Qué anhelo, hermano, qué ansia de nuestro Señor Jesucristo, en que la unidad de ellos se mantuviera firme como testimonio, como fiel testigo de lo que Cristo Jesús les estaba enseñando, que esa unidad de hermanos, de cristianos, de iglesia íntima, no fuera a perderse. Es decir, en contra de la división. Yo les he dado tu mensaje y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego solo por estos, sino también por todos aquellos
que creerán en mí por su palabra. Que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros para que el mundo crea. Oiga, para que el mundo crea. El fiel testimonio de su discípulo tiene que ser la unidad, ser uno entre sí, para que el mundo crea que tú me has enviado. Y esto, hermano, nos viene a nosotros aún más a enseñar y a recordar que tenemos que preservar, mantener, pelear si es posible por la unidad de los cristianos. Por ejemplo, vamos a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículo del 1 en adelante. Oiga el porqué y cuándo el producto de la división. Dice San Pablo que es consecuencia que no hay espiritualidad en la persona. No les pude hablar como a personas espirituales, sino como a personas carnales, como a niños en Cristo. Le di leche y no alimento sólido, porque no estaban a su alcance. Ni siquiera ahora, hoy, ni siquiera ahora, dice Pablo, les puede hablar con solidez, con un poquito de dureza. ¿Por qué? Porque los criterios humanos tienden, hermano, a envenenar el cerebro espiritual del cristiano, del perseverante. Y cuando actuamos, hablamos, pensamos y sentimos como personas carnales, nunca vamos a dejar que el Espíritu Santo actúe y se mueva en medio de nosotros o en medio de la iglesia. Si todavía hay entre ustedes rivalidades y envidias, oiga, entonces son carnales y se portan como la otra gente. ¿Como cuál gente, hermano? Número 1, como los paganos. Número 2, como esas personas que no tienen raíces fundamentales de fe en la iglesia, a las cuales tú los has llamado, en las cuales se han encontrado contigo, han tenido un encuentro personal con Cristo a través de un retiro espiritual, pero aún así siguen con rivalidades, contiendas, envidias, discordias. Eso es producto de la carne. Eso es producto de la división. Eso es producto, hermanos, que no hay Espíritu Santo de Dios en esas personas, es decir, en esos corazones. Entonces son carnales y se portan como la otra gente. Mientras uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolo, ¿no son ustedes gente común y corriente? ¿Qué es Apolo? ¿Qué es Pablo? Son servidores que recibieron de Dios dones diferentes y por medio de los cuales ustedes llegaron a la fe. Hermanos, aquí está el problema muchas veces dentro de las religiones, incluso dentro de nuestra misma iglesia, que la dividimos. ¿Por qué la dividimos? Porque muchas veces nos hemos enamorado del predicador, del coordinador de la comunidad, del sacerdote quizás también. Y eso a nosotros como cristianos católicos no podemos seguir trabajando, sirviendo, perseverando de esa manera. Dice el apóstol Pablo claramente, unos dicen que son de Pablo, otros dicen que son de Pedro, otros dicen que son de Apolo. ¿No son ustedes común y corriente? Dice. ¿Por qué trata de decir eso, hermano? Porque nosotros no podemos parcializarnos en la iglesia. Yo no puedo decir y pelear y discutir con otro hermano, con otra hermana, con un sacerdote y salirme de la iglesia solo porque
yo nací en X ministerio y ahí quiero morir. Yo comencé en X grupo de oración o pequeña comunidad y ahí voy a morir. Cuidado con decir esas palabras. No son palabras que vienen del Espíritu Santo. No son palabras, hermanos, maduras en la fe, maduras de una persona adulta en la fe. Y eso nos va a traer consecuencias graves, como cuáles: irme de la iglesia católica por resentimiento, por envidia, por rencor, por capricho, por falta de obediencia. Me voy a pasar al grupo tal. Y en el grupo tal no me encontré, no me sentí feliz. Voy al otro grupo tal. Al grupo legionario. Al grupo de la renovación. Al grupo de encuentro con Cristo. Etcétera. ¿Cuántos movimientos o ministerios apostolados dentro de la iglesia? Que a través de ellos Dios lo ha utilizado para llamarnos hacia Él. Para que nos encontremos con Él. Para que perseveremos en Él. Pero muchos se han alejado de la iglesia. Muchos han ido a parar una secta. Muchos, hermanos, por amor al dinero, por amor a la avaricia, a la codicia, han sido partícipes del veneno de la serpiente de Satanás para ir a formar sectas protestantes. Recordemos, hermanos, cómo comenzó el sectarismo. A través de Martín Lutero, de Zwinglio, Juan Calvino, personas que se dividieron de la iglesia primitiva, la iglesia católica, y por mucho que les duela y por mucho que no les guste a sus seguidores, ellos no han nacido en una iglesia que Cristo haya fundado, han nacido en una secta fundada por el hombre, formada por un hombre común y corriente. Mientras que nosotros, bendito sea Dios, hemos nacido en la iglesia que Cristo fundó. No es nuestro papá y mamá, no es nuestro coordinador o sacerdote. La fundó en Pedro, la fundó en los apóstoles, la fundó en la iglesia llamada cristiana católica. Católica porque es universal. Católica porque está diseminada, distribuida en todos los países. Para poner un ejemplo claro, aquí en mi comunidad, ¿cuántas iglesias católicas hay? Una. ¿Por qué no hay más de una? Porque entonces perderíamos, hermano, nuestro origen, el anhelo, el sueño, la oración de Jesucristo, pidiéndole al Padre que todos fueran uno, como el Padre y Cristo eran uno. Si perdemos nosotros esa virtud, esa característica, esa cualidad, hermano, estamos perdiendo la dimensión de la espiritualidad de Jesucristo. Mucho cuidado. Y Pablo termina aclarándole cómo es la situación dentro de la iglesia. Y la vamos a leer. Versículo 5. ¿Qué es Apolo? ¿Qué es Pablo? Son servidores que recibieron de Dios dones diferentes y por medio de los cuales ustedes llegaron a la fe. Yo planté, Apolo regó, pero el que hizo crecer fue Dios. De modo que el que planta no es algo, ni tampoco el que riega, sino Dios que hace crecer. ¿Quién es el que hace crecer la planta? Dios. ¿Quién es el que hace crecer y madurar a la persona en la perseverancia? Es Dios. Pero utilizando al ser humano, utilizando al hombre, utilizando al catequista, utilizando al predicador, utilizando al sacerdote, al ministro de Dios, utilizando aquel hermano, aquella hermana, que Dios le ha dado la característica, la cualidad o el carisma de predicar. El predicador se lo envía al catequista. El catequista comienza y continúa formándolo, educándolo. El catequista se convierte como un maestro. Es el papel del catequista. Pablo se da a conocer y dice quién es Apolo. Apolo
¿Y quién es Pablo? Son simplemente servidores. Los predicadores, los catequistas, los coordinadores, los sacerdotes, somos servidores de Dios y cada uno, hermano, en su dimensión, cada uno en su puesto, al cual Dios lo ha llamado y lo ha elegido. Por supuesto que la iglesia tiene una jerarquía y esa base de ella en que servimos y trabajamos para no perder el orden, para no desvirtuar la unidad, la comunión, la obediencia. Por ejemplo, yo sé hasta dónde puedo moverme, predicar, catequizar, formar, educar. Y sé que dentro de esos metros cuadrados donde el ministro de Dios, el sacerdote, el párroco, me ha delegado, yo no puedo meterme más allá de donde no me han enviado. Los sacerdotes mismos saben que la jerarquía les manda, otro ejemplo para que entendamos, que si nosotros somos de la parroquia San Antonio Abad, La Achadura, tenemos una jurisdicción eclesial, donde no tenemos nada que ver con la parroquia San Martín de Porres, con la parroquia Inmaculada Concepción de María, cada uno en su parroquia, cada uno en su dimensión, cada uno en su ministerio. Voy a poner un ejemplo para que logremos entender mejor. Cuando la palabra de Dios dice, yo planté, Apolo regó, pero el que hizo crecer fue Dios. Voy a poner un ejemplo así. Imaginémonos que estamos en un retiro. En el retiro hay un ministerio de evangelización que se le llama también charlistas. Ellos son los que están regando la semilla, los que están sembrando la semilla. Pero ¿quiénes son los que se encargan después de continuar profundizándola, regándola, pudiéramos decir? Son los pastorcitos que están sirviendo entre el retiro, que son los que pasan más tiempo trabajando con las ovejas. Entonces, los predicadores tiran la semilla, siembran la semilla, y luego vienen los catequistas, los pastorcitos, a continuar la profundización, el poquito de abono a su tiempo, la gotita de agua a su tiempo, deservándola a su tiempo, pero el que va haciendo que la milpa, que la semilla vaya creciendo, desarrollándose, y al final nos dé una mazorca de maíz, nos dé un gran elote, nos dé una gran sandía, un gran racimo de plátano, es Dios. Porque nosotros hacemos lo que está a nuestro alcance, lo que debemos de hacer como agricultor. Pero no estamos dentro de la raíz como sustancia, como mineral, como calcio y todo, hermano, lo que los nutrientes que la tierra tiene en sí misma para esa plantación. Así es la perseverancia en la iglesia. Ah, no, yo no voy a aquel grupo de oración o a aquella pequeña comunidad porque ahí no está el hermano Marvin. Es que yo con el hermano Marvin comencé y él es el que mejor predicador, el mejor catequista. Cuidado, no es así la situación. No es así, hermano, la cosa dentro de la iglesia. Yo un día, hace algunos días, les puse ese ejemplo también. Hubo una hermana que me criticó mucho en su tiempo, porque yo comencé trabajando en la iglesia a través de la Legión de María, a nivel de jóvenes, y ahí fui a pasar mi retiro de renovación carismática. Ahí comencé a predicar, a servir en los retiros, y seguí trabajando también en la Legión de María de adultos. Y en un momento dado en ser vicepresidente, en ser también secretario, luego presidente en los presidios, en la curia. Pero llegó un momento dado que vino un sacerdote y me dijo, yo quiero trabajar contigo, quiero que tú me apoyes en el trabajo de la nueva evangelización. Y yo, conociendo las normas de la iglesia,
La primera palabra, que es la que a veces nos cuesta entender, que es obediencia, que es respeto, le dije, está bien, lo voy a apoyar. Y no por eso dejé de ser legionario, dejé de ser carismático, solo que me dediqué un poco más de lleno a la evangelización, a la misión evangelizadora. Me pusieron el ministerio de evangelización, y ahí es donde yo quiero entrar nuevamente, a que entendamos. Llegó esa hermana que les menciono, y una vez le dice a un sacerdote amigo, padre, bendito sea Dios que lo veo, quiero que me haga un favor. Ajá, le dijo el padre, quiero que componga a Marvin, le dijo. Oiga, ¿cómo le dijo? Claro, yo entiendo bien la palabra quiero que componga a Marvin, queriéndole decir que yo estaba mal, según ella estaba mal, desatendiendo un poco la Legión de María por trabajar en la nueva evangelización. Y el padre le explicó, le dio risa, ¿verdad? El padre entendió lo que ella le quiso haber dicho, pero el padre le explicó. Y es que, hermano, nosotros tenemos como trampa ese primer problema. Nos cuesta entender cómo es la iglesia jerárquicamente, cómo es la iglesia espiritualmente, cómo debemos de actuar nosotros dentro de la iglesia. No quiere decir que nosotros nos vamos a olvidar donde nacimos dentro de la iglesia, en aquel movimiento, en aquel apostolado, en aquella asociación religiosa. No se trata de eso. Pero hay momentos en los que estamos llamados a apoyar a la iglesia donde más se nos necesita. Y a eso yo quiero llegar explicándote un poco a ti, hermano o hermana. Si tú estás viviendo un problema semejante al que estoy mencionando en tu parroquia, en tu comunidad, en tu ministerio, en tu grupo donde tú estás sirviendo, trabajando, hermano, no rompas la comunión, la unidad. Por favor, nunca caigas en ese error. Sirve, sigue sirviendo, sigue colaborando, sigue trabajando con amor, por amor a las almas y por amor a Cristo. No te metas en esa frase muy antigua que dice, viva la flor que la mía es mejor, y yo en esta nací, en esta voy a morir. Cuidado, hermano, porque esa es una trampa a la cual el enemigo nos quiere ir llevando para que tú y yo nos dividamos, rompamos con la unidad, con la comunión de la iglesia y vayamos a parar en una secta protestante. Que están acompañadas, las sectas protestantes están creciendo, pero por muchos católicos, hermanos, divididos, desobedientes, rebeldes, faltos del Espíritu Santo, de entender cómo es la iglesia que Cristo anheló desde el capítulo 17 del Evangelio de San Juan. Para terminar, quiero leer estas frases. Nosotros trabajamos, oye bien, nosotros trabajamos para Dios. Y con Dios. Y ustedes son el campo de Dios y la construcción de Dios. Yo puse los cimientos como buen arquitecto, pues recibí este talento de Dios. Y otro construye encima. Que cada uno, sin embargo, se pregunte cómo construye encima. Pues nadie puede cambiar la base. Ya está puesta y es Cristo Jesús. Sobre este cimiento se puede construir con oro, plata, piedra preciosa, madera, caña o paja. Un día se verá el trabajo de cada uno. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, esto es lo que San Pablo nos dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 3. Te invito que la leas detenidamente,
Te invito, hermano, que le pidas a Dios la sabiduría y el discernimiento para poder entender esta palabra. Aquí nos habla de un arquitecto. Yo puse los cimientos, dice Pablo, como buen arquitecto, pues recibí ese talento de Dios y otro construye encima. Oye, nosotros sabemos que en la situación de la que menciona Pablo, hay arquitectos, maestros de obra, hay albañiles, hay ayudantes y también hay ingenieros. Y cada uno en su dimensión y cada uno en su tiempo en la construcción. Así tú y yo estamos llamados a pelear por mantener y preservar la unidad. Hermanos, que el Señor te bendiga. Espero que este tema sea de bendición, de mucha ayuda en tu vida. Hasta la próxima.